Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos. Hoy vamos a hablar de la situación para las empresas que se encuentran más frágiles, las MIPES. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se encuentra particularmente el sector? ¿Ha habido políticas públicas que hayan ayudado a todas estas empresas que la última vez que vimos habían perdido, la verdad, una gran cantidad de empleo? Eso luego de esta pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto. Como adelantábamos, teníamos que hablar y tenemos que hablar en realidad. Es un gran debate que se está realizando en estos momentos a nivel nacional sobre la segunda vuelta presidencial. En este caso, vamos a profundizar en los efectos que podría tener esta segunda vuelta en las MIPES. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el director del Centro de Estudios de la MIPE, Daniel Hermoso. Gracias por estar aquí con nosotros. Sebastián, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hagamos rápidamente un recuento desde la última vez que nos vimos, porque ya nos hemos visto, cómo se encuentran hoy las MIPES en el país, tomando en cuenta que ya ha pasado pues un año de pandemia, ya las políticas deberían estar más encaminadas, tratar de ver una manera de que la gente esté más en un nuevo normal adecuado. ¿Cómo se ve la cosa? Bueno, mira, la verdad es que después de un año y un mes de que se inició toda esta crisis sanitaria, las cifras siguen siendo desalentadoras, a pesar de que ha habido definitivamente un repunte en el consumo, pero no todos los sectores se han visto beneficiados, ¿no? Y la sensibilidad que tiene el consumidor por la información que va y viene, sobre todo por el tema de la cantidad de contagiados y también por los fallecidos, ¿no? Hacen pues que la gente se ponga pues en una posición de bastante temor, ¿no? Y esto conlleva que productos que podrían haber sido exitosos en cambio de temporada se retraigan porque la gente la gente se sigue cuidando y sobre todo cuida los recursos, ¿no? Están privilegiando alimentación, salud, probablemente las deudas y eventualmente la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, los otros gastos, como comprarte un terno, calzado, ese tipo de cosas, pues no está pasando. O comprarte pues una maceta, no sé, o algún adorno para tu casa. Entonces, esos sectores que son artesanía, confecciones, calzado, se ven seriamente afectados. Y más aún también con la gran importación, pues, ¿no? Porque la crisis ha sido tan grande que China también se ha visto medianamente afectada. Uh-huh. Y hay mucha oferta de productos en este momento en el mundo muy baratos y esos llegan acá y compiten con la industria nacional. Así que bueno, la situación sigue bastante mal aún, siguen desapareciendo MIPES, están pasando a la informalidad, no hay una recuperación económica, no hay vista de corto plazo para eso, porque obviamente no tenemos la vacuna, ¿no? Mientras no la tengamos, digamos como para una masa muy importante de peruanos, vamos a continuar en la misma situación. Ahora bien, tomando esto en consideración, digamos, ¿qué es lo que se esperaba? O sea, llegando a este momento de elecciones, no necesariamente donde estamos ahora, pero llegando hacia las elecciones, ¿cuál era la expectativa? Porque se ha escuchado frases, pero nada muy particular ni muy elaborado en torno a políticas de cualquier candidato, dicho sea de paso, sobre las MIPES. Bueno, en realidad, para serte totalmente honesto y sin ningún tipo de favoritismo, el único candidato que se acercó en la primera vuelta a nosotros y firmó un compromiso de llegar al gobierno, lamentablemente no ha pasado a la segunda vuelta, fue César Acuña. César Acuña firmó un compromiso con nosotros, ¿no? Lo hizo público, me parece que no con mucho impacto en prensa, pero sí lo hizo público, firmó un documento en el cual se comprometía a establecer sobre todo medidas de salvataje, ¿no? Porque recuerda que seguimos en la misma lógica de que ya pasó el tema de reactivación. Estamos reactivados, pero no hay consumo. No tenemos capital. No tenemos la suficiente cantidad, digamos, de dinero para contratar trabajadores. Seguimos en crisis. Y estamos en una crisis muy profunda, con indefiniciones y temores. Entonces, era necesario diseñar un plan de salvataje y el señor Acuña fue uno de los que se acercó. Si bien es cierto, como señalas, los candidatos tocaron por ahí, vamos a apoyar a las MIPES, ¿no? Como un estribillo,
pero sin ningún tipo de contenido, sin la definición de un plan, sin la definición de una estrategia que nos ayude justamente a salir de esa crisis. Nosotros hemos venido permanentemente alimentando información a los candidatos, directamente en algunos casos, otro a través de sus equipos, pero sin ningún tipo de restricción o egoísmo. Hemos compartido toda nuestra información, todos los criterios que tenemos para poder reactivarnos. Creo que hemos hecho nuestro trabajo, pero no hemos tenido la respuesta, ¿cierto? A pesar de que, si lo hablamos así tan... políticamente o electoralmente, las MIPES son un sector muy importante de la población y que este gobierno y el anterior, ¿no?, de Vizcarra solamente pudieron ayudar a 500.000 de MIPES. El 1.600.000 o 1.500.000 que quedan no han recibido ningún tipo de estímulo, ningún tipo de apoyo de parte del gobierno, a pesar de que son formales. Ojo, te estoy hablando de formales, que han contribuido con sus impuestos por años. Y ni el Estado, en una manera de agradecimiento, oiga, bueno, usted ha colaborado, pues póngale con 100.000 soles en los últimos 10 años, vamos a apoyarlo con 10.000. No, nada, simplemente nada, ¿cierto? Y las medidas que hacen son paliativos, ¿no? Como la que ha anunciado hace poco el ministro de Producción, este fondo concursable para el tema de migración digital, para la reconversión, que me parece maravilloso, que ha sido parte de nuestras propuestas. Justamente se la alcanzamos al ministro Chicoma al día siguiente que él asumió el cargo, nos reunimos con él y le entregamos nuestras propuestas. Y estamos muy contentos que muchas de ellas hayan sido recogidas en este programa, según ellos, pero yo creo que plan piloto, porque 64 millones solamente va a impactar en 1.000, 2.000 MIPES, no creo que más. Pero algo hay que hacer y hay que seguir insistiendo, ¿no? De ahí la ayuda de ustedes, los periodistas, es muy importante para nosotros. Ahora bien, eso, digamos, antes de la primera vuelta. Después de la primera vuelta, ¿cómo ven qué es lo que esperan, digamos, para las MIPES? Salga quien salga, ¿no? Me imagino que ahí debe haber una opinión diferenciada. Bueno, mira, nosotros hemos hecho lo que cualquier ser humano inteligente hace. Hemos leído los planes de gobierno, ¿cierto? En el caso de Keiko Fujimori es un plan de gobierno muy bien elaborado, obviamente. Ha sido candidata varias veces, ha tenido muchos de sus cuadros dirigenciales y políticos, han sido gobierno o han pertenecido a gobiernos después del gobierno de papá de Keiko. Entonces, es gente muy técnica, definitivamente, y se traduce en el plan de gobierno y hace muchas cosas, tres precisiones muy importantes con relación a la MIPE. Una es luchar contra la informalidad, la segunda el tema de Prompyme, que nos parece un recuerdo muy cariñoso de parte de la microempresa, que recuerda a Prompyme como una herramienta del Estado en favor de la MIPE para promocionarla, capacitarla, articularla. Era un buen programa, una buena OPD, ¿no? Y aparentemente Keiko estaba ofreciendo a resucitarlo, ¿no? Entonces yo creo que esos puntos hablan, bueno, digamos que tienen una intención para con nosotros. Faltan precisiones, seguramente, pero ya hay algo. En el caso del plan de gobierno de Pedro Castillo, pues ahí no encontramos ninguna mención siquiera a la micro y pequeña empresa, ni PYME, ni MIPE, absolutamente. Lamentablemente sí encontramos que cuando tú pones la palabra empresa, solamente encuentras palabras disonantes, ¿no? Explotadora, destructora del medio ambiente, que no respeta a las comunidades. Claro, se refieren a la gran empresa, obviamente, ¿no? Pero nosotros nos vemos involucrados en ese universo empresarial. Somos chiquitos, es cierto, pero igual somos empresarios, ¿no? Yo creo que hay una satanización del empresariado en el plan de gobierno de Castillo. A pesar de que ahora ha salido ya de sí, que va a convocar, que va a hablar, pero yo creo que presentar un plan de gobierno que no tiene ninguna mención de la micro y pequeña empresa es realmente alarmante, porque nos dice claramente que no tiene la más mínima idea de cómo está conformado el tejido social del país, ¿cierto? Hoy día la micro y pequeña empresa es relevante, es la nueva clase media, ¿cierto? Y si tú no tienes ni propuestas, ni tienes una intención por ahora, porque hasta ahora no hemos recibido, que yo sepa, ningún gremio ha recibido una convocatoria, no he escuchado, y eso que tenemos gremios a nivel nacional, no dialoga con nosotros, ¿no? Y tampoco expresa propuestas concretas. Vamos a apoyar a las MIPES. Bueno, todo el mundo quiere apoyar a las MIPES, pero nadie dice cómo. Y ese es el cómo que necesitamos. Para resumir, un plan de gobierno muy bien elaborado, bien estructurado, con mucha desconfianza de la población de la primera candidata, ¿no? Y el otro tema, un plan de gobierno que no existe la micro y pequeña empresa,
con un candidato que declara, o por lo menos su gente ha declarado, de que se van a mantener en la línea de su plan de gobierno. Entonces estamos definitivamente pues sumamente preocupados, ¿no? Estamos bastante preocupados de lo que nos depara el futuro. Así que ahí hay mucho pan que rebanar. Felizmente hay algunas semanas. Ojalá que ambos hagan los deslindes y las precisiones del caso para que la gente pueda votar por cualquiera de los dos, ¿no? Y otra cosa que yo quiero exhortar, que no hay que satanizar a nadie, no pongamos etiquetas, no hay que victimizar a nadie. Hoy día tenemos que pensar en el Perú. Esos son los candidatos que tenemos y en cualquiera de los dos va a ganar. De acuerdo. Entonces, tenemos que evitar satanizarlos. De acuerdo. Y ahora, antes de irnos a una breve pausa, la pregunta que dejo, digamos, sobre el tapete sería, ¿qué iniciativas, qué políticas o qué le gustaría escuchar o leer en un plan de gobierno, o en cualquier caso, aún si no lo lee, ver que se implemente en un futuro gobierno para apoyar al sector que tan afectado se ha visto? Pausa, volvemos con eso. Bueno, estamos de vuelta aquí. Estábamos hablando con Daniel Hermosa, director del Centro de Estudios de la MIPES, sobre la situación de las MIPES. Y la pregunta que dejábamos justamente antes de la pausa era ¿qué propuestas, qué políticas públicas se podrían ver o ayudarían si se viesen en algún plan de gobierno o aunque sea en alguna comunicación y que podrían ayudar al sector que se ha visto tremendamente golpeado por esta pandemia, que dicho sea de paso, todavía no acaba? Bueno, a ver, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Primero, hablando un poquito hacia atrás, en los últimos 20 años, no ha habido una política de Estado para el favor de la micro y pequeña empresa. No ha existido una política de Estado. Tú has visto ministros que han llegado, un cooperativista llegó y quiso que todo el ministerio se convirtiera en cooperativista. Llegó otro que le gustaba el tema de la reconversión productiva y comenzó a trabajar todo el tema y se fue y se llevaron la historia de la reconversión, ¿no? Después vino otro y que era todo digital y comenzó a hacer el gobierno digital en producción. Se fue y también se fue su idea del gobierno digital. Entonces hemos ido de tumbo en tumbo en el sector de producción. No ha habido una política de Estado definida, de promoción, de apoyo. Y también una de las cosas que creo que hemos notado muchísimo ha sido la falta de relacionamiento entre lo que es comercio exterior y producción. Parece que el comercio exterior es una isla totalmente aparte, 100% agroindustrial. O sea, para mí el Ministerio de Producción es la sucursal del Ministerio de Agricultura. Es 100% agroindustrial, ¿cierto? Y no tiene una política tampoco definida en favor de la internacionalización de las micro. Es una crítica que te digo, ha pasado 20 años y sigue igual. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que es justamente evitar eso. Definir una política de Estado que tenga varias etapas. La primera obviamente es la formalización, en eso no tenemos la menor duda. La segunda es la promoción, pero la promoción con escalera de crecimiento. La ley 28015 que se dio en el gobierno de Toledo en el 2002 era una ley de formalización y promoción de la micro y pequeña empresa. Entonces ahí tenías establecidas políticas tributarias, muchos enunciados que nunca se han ejecutado, para ser honesto, nunca se han ejecutado, pero la política tributaria fue muy interesante y la política laboral también, ¿no? 15 días de vacaciones, solamente la mitad del CTS, si tienes recursos pagas gratificación, si no, no es obligatorio. O sea, hubieron políticas, han habido y hay políticas de promoción muy importantes que han hecho de que la empresa se formalice, porque había ciertas facilidades para hacerlo. Pero esa política ha cumplido una etapa, ¿correcto? Ya hemos logrado una masa crítica interesante de formales, 2.600.000, ahora obviamente con los muertos que han habido, o mejor dicho, con la pasada la informalidad, somos mucho menos, ¿no? Estamos alrededor de los 2 millones de micro y pequeñas empresas vivas, operativas formalmente hablando, ¿cierto? Pero igual, o sea, se ha cumplido con una meta importante. Por ejemplo, en el año 2005, cuando se va Toledo, ¿no? Había 1.800 empresas microexportadoras. Luego viene el siguiente gobierno y lanza Exporta Fácil, ¿correcto? Lanza Exporta Fácil, ¿correcto? Y este programa ayudó a que pudieran exportar la micro y pequeña empresa. Pasamos de 2.000 casi exportadores a comienzos del 2006 a casi 10.000 a fines del
11, 12, 10.000, ¿correcto? Se multiplicó por 5 la cantidad de empresas exportadoras. ¿Por qué? Porque el Estado creó una herramienta que facilitaba el comercio exterior para la MIPYME. Eso ya creo que ya se han olvidado. Ahí sigue el producto de Serpos, pero nadie lo está usando, nadie lo está promocionando. ¿Por qué? Porque falta ese enlace. Serpos, comercio exterior y producción. Esa es la definición de una política de Estado, ¿cierto? Que comience a funcionar el Estado de manera lineal en favor de un sector, en este caso el nuestro, ¿cierto? Entonces no está funcionando. Entonces, de ahí me parece interesante la propuesta de Keiko, de un PROMPYME con rango viceministerial y adscrito a la PCM. No ha dicho cuáles van a ser sus funciones. Bueno, ya tampoco va a hacer ingeniería fina, pero yo sospecho que podría ser parte de esa estrategia, podría haber una institución que sea la que finalmente ejecute lo que nosotros requerimos. Recuerda que MIPES, tienes en el sector vivienda, tienes las MIPES del agua, que son las JAS, que administran 67.000 JAS en todo el Perú. Informales todas. No hay una sola ley que salga a favor de ellas. Las mineras informales, que son micro y pequeñas mineras informales, que están en el sector de energía y mina, ¿cierto? Y produce no tiene nada que ver con ellos. Ese es un problema de energía y mina, ese es un problema de vivienda. Cuando todo el tejido empresarial es uno, eso se llama definir una política de Estado. Venga quien venga de ministro, tiene que ejecutarla. Eso es lo que nos gustaría escuchar de cualquiera de los dos candidatos, o de los dos candidatos. Porque finalmente yo no tengo la menor duda, y siempre lo digo, que Keiko y el señor Castillo quieren el Perú. Yo no creo que odien al Perú. Quieren el Perú. El problema es la visión que ellos tienen con relación a cómo sacar al país de la pobreza y todas estas cosas, ¿no? Yo discrepo con uno y con otro, tengo mis discrepancias, pero finalmente lo que sí debo reconocer que ambos estoy convencido que quieren a su país. Entonces, para terminar esta pregunta que me has hecho, yo creo que la definición de política de Estado tiene que ser transversal a todos los sectores de la micro y pequeña empresa, ¿cierto? Y establecer un mecanismo que sea inamovible entre el ministro que entre. Gastan un montón de plata, se va, viene otro, construye otro programa, lo desaparece el otro. Y mírate, no podemos seguir en ese plan, ¿no? Fíjate lo que ha pasado con el BCR, un presidente de BCR casi eterno, pero que ha hecho pues que la política monetaria del Perú sea pues estable. Igual en el tema del MEF, todos los ministros de Economía han tenido la misma visión. Y fíjate cómo está la economía del país. Claro, ahora en crisis, pero cómo ha desarrollado la economía del país. Esa continuidad se llama política de Estado, o es parte de la característica de la política de Estado, que no tenemos nosotros la suerte de tener. Ojalá que los candidatos lo entiendan así y nos llamen a debatir y a hacer propuestas. Ahora bien, justamente y pensando un poco más allá de la pandemia, y que además es algo bastante difícil de hacer porque no parece que fuera a acabar, ¿cómo ven, cómo está, digamos, las MIPES en estos instantes? ¿Pueden seguir en la situación como estamos ahorita en el siguiente año, 2 años? Porque a todas luces esto no va a acabar para el 2021 y probablemente no acabe en el 2022, por lo menos no de una manera significativa. El sector, como vienen las cosas haciéndose, ¿puede mantenerse tanto tiempo así? Mira, bueno, normalmente todos los que hacemos un análisis, ya sea económico, político, social, tenemos que basarnos en indicadores y en señales, ¿cierto? La primera señal que tenemos que darnos cuenta es que acaban de alargar el periodo de gracia 1 año más para reactivar. 1 año más, ¿cierto? Estás hablando que los 60.000 millones de soles que soltaron en el gobierno anterior, ¿cierto? Para, entre comillas, que no se caiga la cadena de pagos, para que no se voten a los trabajadores, para que las MIPES y las empresas en general se sostengan, ha sido prorrogado 1 año más. No sé quién pagará los costos financieros de 1 año más, ¿no? Pero finalmente me imagino que seremos nosotros, ¿no? Los empresarios. Pero es 1 año más. Entonces ahí creo que ya tenemos la primera señal de que la cosa sigue igual. No necesitamos reflexionar mucho, ¿cierto? Sigue igual. Los programas del gobierno o son muy magros en cuanto a recursos económicos o simplemente no funcionan, como el caso de Compras Mi Perú, que es un programa que maneja el Ministerio de Producción, que tiene casi 1.000 millones de soles y solamente han ejecutado 80, 90. Y fue un dinero que fue entregado ni siquiera en pandemia, sino fue entregado en octubre del 19, casi 250 millones. Y en junio del año pasado, en el 2020,
se entregaron otros 600 o casi sí, pues 600 millones de soles más. Al final se hizo una bolsa de 950 millones de soles para que las MIPES puedan fabricar para atender necesidades del Estado. En el primer caso ha pasado año y medio y en el segundo caso ha pasado 10 meses y hasta ahora no se ejecuta la total, ni siquiera la mitad de esos fondos. Entonces, de ahí nomás, pues, por favor, hay que darse cuenta que la situación es muy complicada. Es muy complicada. Entonces tenemos ineficiencia por un lado y tenemos falta de consumo por el otro. En consecuencia, el análisis final de la situación de la MIPE este año va a seguir en caída libre. De acuerdo. Va a seguir perdiéndose empleo. Esa es nuestra conclusión. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, señora Hermosa, por esta apreciación. Gracias por la entrevista. Creo que es algo que vamos a poder seguir revisando conforme pasen los meses, además, para estar al tanto de lo que está ocurriendo, si es que tal vez mejora y esperemos no empeore. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Pausa y volvemos con el final del programa. Estamos de vuelta aquí con la conclusión, la reflexión final o como le querramos decir acá en contexto, y la verdad es que la situación de las MIPES no ha variado particularmente mucho de hace un año y tanto así es que se ha extendido justamente la prórroga para pagar los créditos de Reactiva. Ahora, no todos han tenido acceso a Reactiva y lo que más falta en realidad es un plan o un procedimiento o una política de Estado, como lo decía nuestro invitado, que integre a varios sectores para darles algún tipo de salida a tantos miles y miles de empresarios que al fin y al cabo hoy por hoy están subsistiendo, sobreviviendo, llegando al día siguiente, llegando al mes siguiente sin tener claro qué es lo que va a ocurrir en los siguientes años. Y a eso hay que sumarle que la incertidumbre es absoluta respecto de las elecciones de esta segunda vuelta, ya que en un caso hay un plan más o menos estructurado con algunos trazos y en el otro más bien cualquier tipo de referencia al empresariado, independientemente de su tamaño, es satanizado. Más bien, hay que tener eso muy en cuenta y al fin y al cabo, las MIPES son el grueso de las empresas en nuestro país y para eso hay que tener algo muy bien estructurado, basado en evidencia y que ayude a la cantidad de gente que, se está quedando sin trabajos y por último está pasando la informalidad. Con eso terminamos a esta hora en Contexto. Les decimos, sin embargo, que no se olvide de vernos en YouTube. Puede poner en Contexto en el buscador y va a encontrar absolutamente todo lo que todos los programas, es lo que quiero decir, sobre todos los temas que hemos tratado. Esto va desde educación, geopolítica, tenemos economía, pensiones, el efecto en el sector bancario. También tenemos sobre gastronomía, también tenemos sobre fútbol. Vamos a expandir eso a más deportes de todas maneras. Y los efectos de la pandemia, no solo en salud, que también tenemos bastante, sino también en todo el tejido social. Pero bueno, eso lo pueden ver en YouTube. Ya nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.